factores influyen en el poder estadístico de un estudio? El primer factor que influye es el tamaño del efecto que vamos a detectar. Es decir, la diferencia que hay entre las variables que vamos a comparar influye bastante en el poder estadístico. A mayor tamaño del efecto que se desea detectar, mayor probabilidad de tener hallazgo significativo. Por lo tanto, mayor poder estadístico. El segundo factor que influye es la variabilidad de la respuesta estudiada. A mayor variabilidad en la respuesta, va a ser más difícil poder detectar diferencia entre los grupos que se comparan y por lo tanto menor poder estadístico. El tercer factor es el tamaño de la muestra a estudiar. A mayor tamaño de muestra, vamos a tener mayor potencia estadística del estudio. Y aquí vamos a estar frente a dos problemas. Cuando los tamaños de muestras son muy grandes o son excesivamente grandes, vamos a poder detectar diferencias significativas que son poco relevantes. Y en el otro extremo, cuando tenemos estudios con muestras muy pequeñas, es muy fácil tener resultados falsos negativos, es decir, no vamos a encontrar diferencias. Y el tercer factor es el nivel de significación estadística. Si se disminuye el valor de alfa, también se disminuye el poder de la prueba. En otras palabras, si disminuimos la probabilidad de cometer un error de tipo 1, lo que estamos haciendo es aumentar la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Nunca los dos errores van de manera paralela. Siempre cuando uno aumenta, el otro disminuye. O a la inversa, cuando un error disminuye, el otro se incrementa. El objetivo es tratar de encontrar un punto de equilibrio de cometer ambos errores. Y habitualmente se trabaja por convención con un nivel de significación del 5% y un poder estadístico del 80%. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es la relación que hay entre la magnitud de la diferencia que queremos detectar con el tamaño de muestra. Aquí tenemos dos magnitudes diferentes que queremos detectar, ¿no? Tenemos una P de 40%, P1 de 40% y un P2 de 50%. Esto puede ser la eficacia en tratar una enfermedad determinada o un esquema de tratamiento determinado. Entonces, una droga A tiene un efecto o una efectividad de 40% y una droga B tiene una efectividad de 50%. Entonces, la diferencia es de 10 puntos. Para poder encontrar una diferencia en una prueba estadística con estas prevalencias de 40% y 50%, necesitamos un tamaño de muestra de 400. Si nosotros incrementamos la diferencia de la eficacia entre estas dos drogas, la droga A o la droga 1 tiene una efectividad de 40% y la droga 2 o la droga B una efectividad de 60%. En este caso, la diferencia entre las dos drogas es de 20 puntos. En este caso, para poder tener una potencia del 80%, con esta diferencia de 20 puntos, necesitamos un tamaño de muestra que es menos de 100. Entonces, vemos cómo la diferencia que nosotros queremos detectar influye grandemente en el tamaño de muestra que necesitamos. Términos estadísticos. Aquí les vamos a mostrar algunos términos estadísticos que son frecuentemente utilizados en estadística.
El primer término es el nivel de confianza. El nivel de confianza también es llamado intervalo de confianza y es la probabilidad de que nuestro resultado sea correcto. La probabilidad es 1 menos alfa o 1 menos el error alfa o 95%. Nivel de significación. El nivel de significación es el máximo error que estamos dispuestos a aceptar. Y este máximo error, usualmente, por convención, es 5%. P-valor. P-valor es una significancia estadística. Es la cuantificación probabilística del error de tipo 1. ¿Cuál es la diferencia con el nivel de significación? El nivel de significación se establece antes de iniciar el estudio. El p-valor es un valor que lo vamos a obtener después de realizar el estudio y después de hacer el análisis estadístico. Entonces el p-valor es la cuantificación del error de tipo 1 y lo obtenemos usualmente después de haber ejecutado el estudio. Y por último, el poder o potencia del estudio. Es la capacidad que tenemos para poder detectar una diferencia cuando esta diferencia existe en la población. ¿Cómo nos protegemos contra el error de tipo 1 o el error alfa? Nos protegemos estableciendo desde el principio cuál es el máximo valor que nosotros estamos aceptando cometer. Un P menor de 0.05 nos va a proteger contra el error de tipo 1 debido al chance, pero no nos va a garantizar la protección contra el error de tipo 1 debido a sesgo o a confusión. Y la otra forma de protegernos contra el error de tipo 1 es utilizando el método más preciso y más exacto para medir la variable que estamos investigando. ¿Cómo nos protegemos contra el error de tipo 2? Primero, y la más importante, es estimando un tamaño de muestra adecuado. Y segundo, estableciendo grandes diferencias en nuestra hipótesis. Entonces, con estos dos métodos podemos protegernos contra el error de tipo 2. Un tamaño de muestra suficiente y estableciendo diferencias o grandes diferencias en nuestras hipótesis. ¿Cómo podemos incrementar la potencia de un estudio? La incrementamos estimando el tamaño de muestra, un tamaño de muestra suficiente, y utilizando el método más preciso y exacto para medir las variables que estamos investigando.